Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias.
Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos.
y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Para cumplir este mandamiento, id y haced discípulos, y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador, siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento, id y haced discípulos, y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito,
donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1,000,000 de personas, una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar juntos los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1,000,000 de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1,000,000 de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión.
Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión. Dos. Y puedes ser parte de esto. Queridos hermanos, reciban todos ustedes una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para nosotros una bendición poder estar junto a ustedes en este tercer webinar que ofrece la red de multiplicación junto con los socios denominacionales. Una bienvenida a todos los países que ya están con nosotros: México, Perú, Colombia, Uruguay, Honduras, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una bendición poder estar en este momento, como todos los miércoles, junto a ustedes, y en esta ocasión con un tema súper interesante para plantadores, para pastores, para líderes, para miembros de nuestras amadas congregaciones hermanas en el continente. Y para esto les presento a nuestro expositor, el reverendo José Raúl Galvis Guerrero. Él es director de campo de CEPI, es decir, la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias de Asambleas de Dios. Antes de empezar con nuestro hermano, quisiera darle un saludo especial al reverendo Humberto Fajardo. Es el presidente nacional de Asambleas de Dios Colombia, quien está replicando esta transmisión, y de igual manera al reverendo Edgar Montiel, director nacional de la Pastoral de Extensión de Asambleas de Dios. Para iniciar este tiempo que será de mucha bendición, vamos a hacer una oración muy corta y diciéndole al Señor que bendiga este tiempo, que nos dé instrumentos y herramientas para responder a la misión en este momento, y que bendiga al expositor de esta noche, nuestro querido amigo, el pastor José Raúl Galvis, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin más, damos la bienvenida a esta tercera conferencia web: Funciones Vitales de la Iglesia Local en la Digitalidad. Mi pastor, una bendición tenerle con nosotros y muchas gracias por el tiempo que ha dedicado para esta transmisión. Gracias, bienvenido. Mi estimado amigo, hermano Rommel, Dios te bendiga. Es una alegría estar aquí junto con todos ustedes y ver a tantos hermanos conectados en esta transmisión, que sé que será de gran bendición, y vamos a recordar algunas cosas y que Dios nos va a inspirar a otras y que también nos va a desafiar a muchas otras. Así que gracias, hermano Rommel, y usted dirá si arrancamos o no. Por favor, mi pastor, el tiempo es suyo. Ok, gracias, hermano Rommel. Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, y la pregunta que surge en estos tiempos precisamente de pandemia, donde se siente que todo se detuvo y donde algunos sectores del mundo ya hay algunos aires de reactivación, pero no total.
¿verdad? Se respiran esos ambientes todavía de incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a funcionar la iglesia? Y la pregunta clave que la gente se hace, y muchos pastores y líderes, ¿se puede desarrollar las funciones vitales de la iglesia local en la digitalidad? ¿Es eso posible? ¿Es posible que podamos desarrollar un ministerio eficiente en estos tiempos? Ah, Frente a esa verdad, necesitamos plantearnos varias preguntas. ¿Cómo pudiera ser eso? Si eso es posible, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es trasladar toda la iglesia a una transmisión dominical. ¿Eso responderá a la función de la iglesia realmente? ¿Puede funcionar la iglesia en la digitalidad? Son preguntas que vienen a la mente, ¿verdad? Cuando durante años nos hemos acostumbrado a desarrollar el ministerio en torno al templo, en torno a el lugar de reunión, y que de repente escuchaba a muchos pastores que decían, han pasado cualquier cantidad de situaciones en el mundo entero y nunca se habían cerrado los templos. Y ahora, frente a los templos cerrados, ¿cómo podemos ser iglesia? ¿Puede funcionar la iglesia en la digitalidad? ¿Realmente esa es la opción que necesitamos? Pues quiero comenzar contando una historia, ¿verdad? Quiero comenzar contando algo interesante. Responder a esta pregunta nos exige abordar precisamente el cambio que estamos afrontando con una actitud adecuada de reflexión y una mente abierta a los nuevos aprendizajes. Así que quisiera primero contar lo siguiente. Hubo un hombre de convicciones muy fuertes, firmes, que nació con un propósito muy definido. Era descendiente de una familia sacerdotal sin igual. Su familia eran rectos, de gran observancia de la ley, gente que se colocaba como ejemplo en la comunidad. Y desde que este niño nació para ser grande. Así lo estipulaba la profecía que anunció su nacimiento. Será grande. Y desde antes de nacer, fue equipado con un poder sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Con anticipación se sabía que su ministerio generaría un impacto profundo en la sociedad en la que nació. Y todos reconocían que la mano del Señor estaba sobre él. Desde Isaías, los tiempos de Isaías, se sabía que él iba a ser la voz que clamaba en el desierto. Este hombre, más conocido como Juan el Bautista, bautizó a Jesús y anunció a sus seguidores: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su testimonio era de altísima credibilidad. Cuando mencionó, yo vi al Espíritu descender como paloma y descender sobre él, no hubo nadie en que dudara de que el testimonio de Juan era verdadero. Un día, cuando su ministerio estaba en su apogeo, le llegó el cambio. Y su ministerio profético, su ministerio frontal, ¿verdad?, pasó ahora a una segunda etapa. Dejó de ser la voz que clamaba en el desierto y ahora ha sido trasladado a una cárcel donde había aislamiento preventivo obligatorio, ¿sabes? Desde allí comenzó la crisis que le generó el cambio. Como era de esperarse, todo cambio genera crisis. Así que al punto que un día se silencia su voz porque ya no hay desierto, ya no hay multitudes, así que ya no hay a quien clamar, ya no hay a quien anunciar. Un día cualquiera se entera que Jesús ha comenzado a predicar y que las personas están recibiendo una unción poderosa de parte de Jesús. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen y a los pobres era anunciado el evangelio. Y esto genera una crisis bien profunda en Juan, al punto que comienza a dudar de lo que él mismo había dicho. Al inicio de su ministerio había dicho:
Él es el Mesías, pero ahora reúne a 2 de sus discípulos y le envía un mensaje por inbox a Jesús. Le dice a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? En vez de enviar a sus seguidores a continuar su misión, el hombre, en una crisis de desesperación, tal vez el texto no lo menciona, yo me lo imagino, en una situación de incertidumbre total de qué va a pasar conmigo, en una situación donde tal vez su expectativa de realidad está chocando con su capacidad de reinventarse, envía este mensaje para desafiar al Cristo, al mismo que él ha anunciado. Así que su aislamiento termina silenciando su voz, y aunque el mismo Jesús lo elogió en público, le envió un mensaje diciéndole: ¿sabes qué, Juan? Dios bendice a los que no se apartan, a los que no abandonan la fe y su misión. Eso es lo que significa esa palabra en el original: abandonar la fe y la misión en medio de una crisis. Hoy día, mis amigos y hermanos que están allí conectados, esto se conoce como la actitud equivocada frente al cambio. Actitud equivocada frente al cambio es reaccionar y no generar realmente una respuesta. Así que aquí vamos a colocar ahora 2 caminos frente al cambio. El primer camino, el que está abordando precisamente Juan el Bautista. Un camino donde decide el retiro en vez del reinventarse. Por su lado, el apóstol Pablo también un día, luego de su ministerio grandísimo, determina aislarse. Y cuando esa determinación de aislamiento le llega, ¿verdad?, no por voluntad propia, sino porque es llevado preso hacia Roma, allí decide reinventarse. Por años había llevado el mensaje caminando hacia lugares donde nadie había llegado. Y él mismo afirmaba que predicaba el evangelio en lugares donde nadie había llegado. Pero un día sus pasos se acortaron. Un día no hubo manera de viajar porque le impedían las rejas de la cárcel. No obstante, este hombre, como ejemplo para nosotros, decide tomar el camino del repensarse, el camino del reinventarse. Y en vez de dudar de lo que Dios estaba haciendo, afirma entonces que él sigue siendo el enviado y se determina a sí mismo con una convicción de quién es él. Soy el apóstol, soy el enviado, pero ahora su mensaje, su voz corría a través de la tecnología más moderna de la época. Estoy hablando precisamente de que utilizaba las cartas. Así que Juan el Bautista decide el retiro, que es la reacción que considero es la reacción equivocada frente al cambio. Pero el apóstol Pablo decide el renuevo en respuesta frente al cambio. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia en la digitalidad? Tiene que ver que nuestra congregación ha sido afectada por un cambio en el hacer iglesia. Estábamos acostumbrados a que los domingos nos reuníamos, celebrábamos, cantábamos gozosos, y pareciera que para muchos el hacer iglesia giraba en torno a esa reunión dominical. Al no poder tener una reunión dominical, al tener los templos cerrados, ¿qué nos espera? ¿Se nos ha quitado el púlpito o se nos ha quitado la voz? ¿O es el tiempo de cantar aquella canción de antaño que, y si me falta la voz, yo la alabo con las manos, y me faltan las manos, yo la alabo con los pies? ¿Verdad? Jocosamente decían la canción del cuadrapléjico porque cada vez le quitaban algo, ¿verdad? Pero en este tiempo, ¿qué se nos ha quitado? Se nos ha cambiado la movilidad, se nos ha cambiado la libertad.
pero no nos han callado. Hay una voz que sigue abierta. Mientras que los templos están cerrados, se requiere la voz de la iglesia que siga llevando un mensaje de esperanza a aquellas comunidades donde los corazones están abiertos. Bien sabemos que cuando la gente o las personas están padeciendo momentos de crisis, abren su corazón a Dios y deciden encontrar un mensaje de esperanza. Así que frente a esta realidad, la pregunta es, ¿podemos mantener la salud de la iglesia a través de la digitalidad? ¿Podemos seguir haciendo iglesia a través de la digitalidad? La respuesta es sí, dependiendo de cómo reaccionemos frente a estos cambios. Vamos a ver la siguiente lámina, que nos ilustra un poco más sobre esto. Necesitamos entonces hacer un enfoque y adaptación frente a lo que estamos viviendo. Enfoque en el qué, y el qué habla de la misión de la iglesia. Si nos enfocamos en las actividades de la iglesia, si nos enfocamos en lo que hacíamos como iglesia, si nos enfocamos en lo que tradicionalmente acostumbrábamos a hacer como iglesia y no reenfocamos en la tarea que se nos ha puesto, muy probablemente el retiro va a ser la respuesta de muchos en frustración porque no encuentran el camino adecuado para responder a todos estos cambios que cada día son más. De pronto alguno ahí está diciendo, pastor, gracias al Señor, esto ya va a pasar. Ya se oyen vientos de que los templos se están abriendo. Ya el presidente de Estados Unidos dio la orden de que se abrieran los templos. Sí, eso es cierto, pero no podemos pasar por alto la realidad que invitó a cerrar los templos. Es que la pandemia sigue vigente. Y hay un inconsciente colectivo que llena de pánico, incluyendo a los miembros de la iglesia, un pánico al contagio. Así que aunque los templos se abrieron, la gente no volvió a los templos. Y esto ya lo puedes verificar. Y es lo que está ocurriendo. Y en algunos lugares donde ya se están dando apertura, la máxima capacidad de los templos no llega al 30%. En algunos lugares como España se ha anunciado que se permite hasta el 75%. Pero la gran realidad es que las personas, aunque le digan ya se puede el 100%, con todas las medidas de seguridad que hay que tomar, no han regresado aún. Así que, ¿cómo hacemos iglesia si la gente no vuelve al templo? La respuesta tiene que ver con enfoque en el qué. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y la respuesta tiene que ver con adaptación al cómo. ¿Cómo hacemos iglesia? Y cuando estoy hablando de esta manera, no estoy hablando que entonces la iglesia tiene que lanzarse a hacer transmisiones en vivo cada domingo y entonces todo lo vuelve y lo monta en una página y gloria a Dios tenemos iglesia. No, no estamos hablando de eso. No es solo hacer transmisiones en vivo, es mantener viva la vida de la iglesia. Y para eso se requiere crear comunidad. Sabe que nuestra comunidad giraba en torno al templo. Y si quieres desarrollar la salud de la iglesia, necesitamos adaptar todos el concepto de crear comunidad. Ahora se requiere crear comunidad en línea. ¿De qué sirve que yo haga una super transmisión con todo lo que se requiere y con todos los equipos si no hay quien esté al otro lado escuchando? Alguien me dijo, pastor, la palabra se envía y la palabra cumple su propósito. Le dije, soy pastor y estoy convencido de eso. Pero la palabra cumple su propósito cuando hay alguien que escucha. Si la sueltas en la nube, en el universo, en el espacio, ¿verdad?, de la digitalidad y no tiene un destinatario final, se pierde esa palabra. No tiene ningún eco. Así que cuando estoy hablando de adaptación al cómo, estoy hablando de desde la digitalidad y desde el contexto donde te encuentras, porque también tenemos que tener en cuenta estadísticas. A lo menos en toda Latinoamérica, en estos tiempos se ha incrementado el acceso a la internet por la obligación.
Pero aunque hay acceso a la internet y hay acceso a muchas aplicaciones, la gran realidad es que más del 40% de la población sigue sin tener la capacidad de conectarse a una transmisión. Muchas personas en toda Latinoamérica tienen un smartphone, pero no tienen una conexión permanente a internet. Y lo que hacen es que cargan datos a su teléfono. Y entonces le dicen al pastor, pastor, yo no me puedo conectar 1 hora porque me quedo sin datos. Y si mis hijos estudian a través del teléfono y me quedo sin datos, no tendré información para que ellos estudien. ¡Wow! Y entonces aparece otro problema. Entonces la respuesta no es la digitalidad. Sí, la respuesta es digital. La digitalidad es respuesta en la medida que entendemos el contexto donde nos encontramos. Habrá iglesias donde un 60, 70, 80% de la población podrá conectarse. Pero si solo un 80% puede conectarse, ¿qué hacemos con el otro 20%? Y es aquí donde la capacidad de adaptación de la iglesia para llegar a la necesidad de su comunidad se vuelve completamente relevante. Por lo tanto, el enfoque en la gran comisión nos pone de plano frente a las funciones vitales, que es el tema que nos tiene aquí reunidos. Cuando estamos hablando del gran mandamiento y la gran comisión, ya lo conocemos y desde la red de multiplicación, desde el CEPI, hemos acuñado una frase que es pesca. Las funciones de la iglesia son proclamar. Así que mientras que debamos seguir haciendo la misión, la proclamación está presente. No dijo el Señor, vayan y hagan discípulos y cuando venga el coronavirus, paren un momentico porque tal vez algo pueda pasar. No dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios todos los días, con todas las fuerzas. Pero si hay momentos de coronavirus, ya no lo ames, no lo adores, porque no hay culto. Notemos que la iglesia es atemporal y hay una palabra bien interesante que encontré. Atemplis significa que la iglesia funciona sin templos. El templo es el lugar de reunión. Pero Pablo, en primera carta a los Corintios, desde el primer momento que comienza a hablarle a la iglesia, a la comunidad de los redimidos, aquellos que comparten la misma fe, el mismo amor, el mismo Señor, el mismo bautismo, la comunidad de los salvos. Eso es iglesia. Por lo tanto, iglesias son personas. Y lo dirá él mismo. Ustedes son la iglesia. No dice el templo, dice ustedes son la iglesia. Y lo dirá y lo reafirmará. La iglesia es un cuerpo conformado por personas. Y si la iglesia es un cuerpo conformado por personas, la falta del lugar de reunión no es impedimento para que la iglesia siga haciendo la gran comisión. Si tú crees eso, escríbelo allí. Dile un amén, di así es, yo lo creo. La iglesia son personas, escríbelo. Porque esto reafirma una gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad que estamos reafirmando? Que podemos seguir proclamando, que podemos seguir enseñando, que podemos seguir sirviendo, que ahora más que nunca podemos seguir compartiendo, que ahora más que nunca podemos y debemos seguir adorando. Yo no sé si estoy comunicándome adecuadamente con el mensaje que estoy compartiendo en cuanto a que de acuerdo al contexto, no importa el contexto. Podemos seguir haciéndolo. Pastor, lo que pasa es que en mi país no hay acceso a internet y lo que hay son teléfonos. Precisamente a eso me refiero. Tú eres la iglesia y tú puedes hacer una llamada y desde una llamada normal puedes compartir tu fe con alguien. Puedes orar por alguien que esté pasando por un momento de crisis. Puedes hablarles de las nuevas del Señor Jesús. Eso es proclamar, eso es enseñar, eso es desarrollar discípulos. Ahora, no perdamos de vista que la misión no es hacer cultos, la misión es hacer discípulos. Y para ser discípulos la iglesia proclama, para ser discípulos la iglesia enseña, para ser discípulos la iglesia sirve, para ser discípulos la iglesia comparte, para ser discípulos la iglesia adora. Así que quiero avanzar rápidamente a
cómo algunas iglesias en toda Latinoamérica están cumpliendo estas funciones. Estas funciones. La primera función que cumple, vamos a verla en la siguiente lámina, por favor. Como les mencionaba, la Gran Comisión se desarrolla a partir de una iglesia que muestra el compañerismo, que muestra la comunión. Y ya habíamos hablado en varios escenarios y compartimos todo el tiempo que el compañerismo es ser parte de la familia de Dios. Así que lo que más necesitan las personas en estos días es sentir una iglesia que está presente. La iglesia presente no es la iglesia que espera que los templos se abran para pensar en un plan post pandemia. La iglesia presente es la que hace su misión con pandemia o sin pandemia. Y ojo, no estoy diciendo ve y contágiate. Estoy diciendo se puede hacer iglesia sin que salgas de tu casa. Cada día contigo es la expresión que usan muchas iglesias para conectar los ministerios en los que han tenido que repensarse. Para desarrollar una verdadera comunión, las iglesias les tocó hacer una base de datos real y para eso les tocó convertir a muchos de sus ministerios que funcionaban en torno al templo en ministerios nuevos que se convirtieran en respuesta para la gente. Por ejemplo, conozco el caso de una iglesia que todos los sugieres se convirtieron en llamadores. Como ya no tenían que estar en el templo para servir los domingos y ponerse el uniforme bonito que se ponen los sugieres, ¿verdad? Ellos decidieron convertirse en un ministerio de llamadores. Cada día llaman a una familia, le preguntan cómo están, qué necesidades tienen, oran juntamente con ellos, mantienen la fe de la iglesia y entre todos reúnen y llevan mercados a los más necesitados. ¡Wow! Eso es repensarse. Porque si alguien diría que se quedó sin trabajo, fue el ministerio de Ujieres. No se puede hacer nada. Sin embargo, cuando el ministerio entiende que su don es servir a otros y que va más allá de estar parados en la puerta de la iglesia o del templo, corrijo mi lenguaje, del templo cuando el templo está abierto, entonces los ministerios se repiensan y se reorganizan en función a la labor que se está desarrollando. Cuando pensamos en los cultos en casa, ¿verdad? A través de una transmisión, un streaming, y quiero hacer aquí un paréntesis, estamos haciendo una apertura, una sensibilización, y el día sábado a través de las redes del Concilio de Asambleas de Dios de Colombia, vamos a iniciar un taller de entrenamiento precisamente para cómo desarrollar cada uno de estos temas más profundamente, cómo llevarlos a la práctica módulo a módulo. Así que estoy dando solamente unas ideas de lo que hemos encontrado en el campo en toda Latinoamérica. Cuando los cultos en casa comenzaron a transmitirse, los pastores que entendieron el cambio se dieron cuenta que no consistía en hacer una transmisión. En los primeros días hice un ejercicio interesante. Terminé la transmisión que Dios me permitió hacer y luego me fui a visitar absolutamente todas las iglesias que aparecían en el Facebook, una por una. Y oh, sorpresa. La mayoría de las iglesias, visité más de 40 iglesias ese domingo y no superaban las 20 personas conectadas. Escasas 3 que se cuentan con la mano porque son ministerios muy reconocidos, tenían cerca de 200 personas conectadas. Y la pregunta es, si yo conozco la iglesia del hermano Pablito y yo sé que el hermano Pablito reunía a 500 personas, ¿qué pasó? ¿Por qué su transmisión solo tiene 20? Y la pregunta es, la respuesta va a girar en torno a que la transmisión de un culto no tiene sentido si no has creado una comunidad donde le mantienes alimentándola espiritualmente a través de la oración en línea, a través de un mensaje, a través de un WhatsApp, a través de una llamada. Si tú no mantienes esa relación y esa bilateralidad con la iglesia, no podrás esperar que se conecten el día de tu transmisión, ¿verdad? Para la gloria del Señor tenemos cerca de 274 personas, ministros de toda Latinoamérica conectadas. ¿Sabes por qué es eso? Porque
Tanto la red de multiplicación como el CEPI hemos venido trabajando con ellos día a día, entrenándolos semana a semana, dándoles herramientas. Ahora, cuando les decimos tenemos herramientas nuevas para ayudarles, la gente se conecta. De eso se trata. Es una comunidad de creyentes que se reúnen para animarse los unos a los otros. Se congregan en el Facebook, en el YouTube, para animarse los unos a los otros a cumplir la gran comisión. Así que compañerismo, la iglesia siente el compañerismo cuando estás presente cada día orando con ellos, cuando tienen un devocional diario que su pastor les manda, ya sea por WhatsApp, ya sea por las redes sociales, ya sea si lo subes al Facebook, ya sea que se los mandes a los contactos, como lo hagas, por email, pero que la gente sepa, mi pastor está cerca, la iglesia está cerca. Cuando haces grupos pequeños en línea, ahora es cuando más fuerza han tomado los grupos pequeños en línea, y hay un montón de herramientas que estamos usando para eso, ¿verdad? Las redes sociales se han diversificado. Algunos están pensando en Zoom, pero no, ahora tenemos Meet, ahora tenemos Messenger, las salas de Messenger, las salas de WhatsApp. A través de Messenger también tenemos GoToMeet. Hay un montón de herramientas ahora donde tú te puedes reunir, pero la herramienta no la determina el que está predicando. Es decir, yo no determino, hermanos, reunámonos mañana en Zoom. Quien determina la herramienta es el usuario. El hermano de la iglesia que dice, mi pastorcito, yo solo tengo WhatsApp. Esa es la herramienta que tienes que usar, porque te interesa llegar a esa tu iglesia. Es curioso que uno ve transmisiones donde el hermano que está dirigiendo la transmisión cree que está llegando al mundo entero, pero ven 2 personas conectadas. ¿A quién le está llegando? ¿Verdad? El ministerio de intercesión. Cuando estamos hablando del discipulado verdadero, por ejemplo, en esta época, estamos hablando de crecer junto contigo. Y la iglesia necesita ofrecer sus clases de discipulados online. Y frente a esa realidad, las clases de liderazgo online se vuelven clave para que el liderazgo entienda cómo pastorear a través de las herramientas digitales que tenemos. Conozco muchos testimonios y en mi caso personal pudiera hablar de lo que Dios nos ha permitido hacer. Lo primero que enseñamos a nuestra iglesia fue: necesitábamos aprender, hermanos líderes, a cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo, pastor? Si no podemos salir de casa. Sin salir de casa puedo cuidarte. Puedo hacer una videollamada. Puedo preguntarte cómo estás. Puedo orar junto contigo. Puedo saber si tienes alimento o no. Puedo llamar a otros hermanos y reunirnos y enviar una canasta de amor para ti. Puedo ayudar a otros a tener nuevos comienzos. Puedo utilizar algunas herramientas como Alfa para ganar nuevos jóvenes. Puedo plantear como pastor series de crecimiento y decirle a la iglesia: iglesia, vamos a reunirnos durante 3 días, 4 días, 5 días y vamos a crecer juntos en esta área de fe. O iglesia, vamos a reunirnos juntos para orar por tus necesidades cada día, 1 hora. Uy, no, pastor, pero es que eso es duro, eso cansa. En este tiempo hay muchas cosas que nos cansarían. Pero si nos enfocamos en la misión, la iglesia verá siempre, siempre a un pastor cercano, a uno de los líderes cercanos, y dirá: mi iglesia está cerca. Mi iglesia está cerca. ¿Por qué no le escribes para que no lo olvide? Escribe en el chat. Dile: necesito una iglesia cercana. Y la iglesia cercana eres tú mismo, compartiendo lo que Dios te ha dado con otro hermano que está cerca de ti. Por eso el tercer propósito, la tercera función vital de la iglesia es el servicio. ¿Cómo podemos servir en estos tiempos? Levantando nuevos ministerios. ¿Cuáles ministerios, pastor? Por ejemplo, una iglesia nos comunicaba que reunió a todos los médicos, a todos los psicólogos que habían en su iglesia. Y algunos me están diciendo: pero esa iglesia es bendecida. En la iglesia no hay ni psicólogos ni médicos. Pero también podemos hablar de iglesias que se conectaron con otras iglesias donde había hermanos médicos en otras ciudades
Y levantaron un ministerio de médicos y enfermeros. ¿Cómo consiste? Si te enfermas, te vamos a cuidar. Solo llámanos y vamos a conectarte con un doctor que te va a decir si tienes COVID o no tienes COVID. Si solo es una gripa o si solamente es un resfriado. O si de verdad necesitas aislarte porque tienes todos los síntomas de COVID. Y en ese momento cada país, en la mayoría de los países latinoamericanos, los países y sus departamentos de salud han trazado ya líneas académicas, ¿verdad? Perdón, líneas de atención, estaba pensando en línea académica, líneas de atención a los enfermos. Entonces, ¿por qué no creas un ministerio con el hermano enfermero de tu iglesia para que ayude a otros? ¿Por qué no creas una línea, una red de psicólogos con de otras denominaciones? ¿Y psicólogos para qué? Porque el cristiano también sufre momentos de mal manejo emocional en estos tiempos de encerramiento. ¿Sabes que en las casas de los cristianos incrementó profundamente la violencia intrafamiliar? Sí, porque oramos, gritamos aleluya, gloria a Dios, pero pocas veces trabajamos intencionalmente en la madurez emocional, en el manejo de las emociones, en la templanza, en el desarrollo de los dones en cada una de nuestras iglesias. Así que el servicio verdadero tiene que ver con eso. Recientemente escuché un testimonio que una hermana llamó y le dijo a su pastor: pastor, necesitamos abrir un nuevo ministerio. Y el pastor preguntó: ¿cómo así? ¿Cuál nuevo ministerio? Estos días, eso fue la semana pasada. ¿Cuál nuevo ministerio? Y la hermana le dijo: el ministerio de ayuda comunitaria. Y el pastor se rascó la cabeza, sonrió y dijo: ¿y cuál es ese ministerio? Y le dijo: pastor, yo soy abogada, tengo un pool de abogados que está ayudándome conmigo y estamos dispuestos a ayudar a todos los hermanos de nuestra comunidad que tienen problemas con arrendamientos, con contratos, que no los han atendido correctamente y que necesitan ese apoyo. Eso es levantar un servicio verdadero. El hermano electricista pudiera generar un apoyo a las casas donde se ha dañado el bombillo, donde se ha dañado la electricidad, a las hermanas, pero pastor, y el contagio, bueno, para eso este tipo de empresas, hermanos, saben que hay un tipo de ayuda y unos requerimientos básicos para que él pueda llegar y acercarse. Estamos hablando de eso, nuevos ministerios, comunicaciones. Antes se creía que el ministerio de alabanza era el ministerio primario. Ahora tiene competencia. Al lado de él está comunicaciones. Mientras que alabanza está produciendo lo mejor que puede, haciendo esfuerzos, grabando videos en algunos contextos, ¿verdad? En otros, conforme a las posibilidades, el hermano se conecta y toca con una guitarra, funciona. No es que tanta productividad y producción digital tengas, es cuánto puedas llegar a la iglesia con lo mejor que tú tienes. Esa es la diferencia. El hermano valorará más la guitarrita de palo de su pastor cantándole en una videollamada que el superconcierto de un músico que él no conoce. La cercanía hace la diferencia, iglesia. Hay tantas personas diciendo: quisiera tener una iglesia cerca. ¿Sabes cuántos mensajes se suben a la red de evangélicos todo el tiempo? A las redes, muchísimas. ¿Cuántos de ellos nosotros nos subimos a ver? Pocas. ¿A quién se conecta usted a ver? A su pastor. Le tiene confianza, lo conoce. A los líderes de su iglesia. Saben que son reales, son honestos, son verdaderos, no son falsos. Esa es la iglesia que sirve llevando mercados. Pastor, y si nos contagiamos, bueno, hay muchas maneras. Contrata un mercado, llévalo por Rappi, mándalo con un mensajero externo, pero asegúrate que la persona esté recibiendo la ayuda de la iglesia. Y me encanta esta última, que es evangelismo verdadero, testificando contigo. La iglesia verdadera en estos tiempos necesita ayudar a sus miembros a dar testimonios de amor. Si oraste por él y Dios le respondió,
Enséñale a llevar el mensaje de esperanza a otro. Dile, ve, ora con otro y dile, Dios me respondió. Ayuda a otros, trabaja en grupos pequeños testificando y ayudando a otros a llevar el mensaje. Ahora que es posible. Yo quiero insistir, las iglesias están cerradas, pero los corazones están abiertos. Los corazones están abiertos. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad. ¿Sabes? En uno de nuestros talleres enseñamos una cosa básica. Revisa tus contactos en WhatsApp. No, yo soy cristiano, aquí no hay ningún mundano. No, no, revisa además de tus mensajes en WhatsApp a cuántos grupos perteneces. Y normalmente vas a encontrar que perteneces al grupo de la vecindad, del barrio donde tú vives, a la vecindad de los exalumnos que no son creyentes. Pastor, ya todos ellos dijeron que ninguno puede escribir ni política ni religión en estos grupos. Sí, eso ocurre en todos lados. Pero si tú notas que alguno de ellos dice, wow, qué día tan tenaz y duro, escríbele. Quiero orar por ti y recordarte lo que dice la palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Wow. Cuando comenzamos a hacer ese ejercicio, escuchamos un testimonio en México de un pastor que me dijo, yo estaba con los brazos cruzados porque no tenía nada que hacer. Y yo decía, Señor, ¿cuándo pasará esta pandemia para ver si volvemos a la iglesia? Me dice, mi comunidad no pasaba de 40 personas. Y en una semana he ganado 150 personas nuevas, yo mismo. Todos estaban en mi WhatsApp. Nunca les había compartido. Y acá con nosotros recibió el entrenamiento y comenzó a desarrollar, ¿verdad? Y la red de multiplicación tiene para ti el MDI que te puede entrenar, ¿verdad? El CEPI tiene sus módulos que ha desarrollado para ayudar a los de Asamblea de Dios. Todos estamos aportando porque la iglesia es un cuerpo y cada uno aporta herramientas diferentes y alguno dirá, esta herramienta me sirve a mí, el otro dirá, esta me sirve a mí de acuerdo a su contexto y entre todos enriquecemos el reino de los cielos. Te estaba hablando entonces de enfoque, ¿verdad? Y adaptabilidad. Y te coloqué cómo en cada uno de los de las funciones de la iglesia podemos generar una adaptabilidad para transformarnos y seguir haciendo la misión de la iglesia. Seguir plantando nuevas iglesias. Wow, cómo me gozo, cómo me gozo. Y perdónenme que hable de lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia, pero lancé el desafío en nuestra iglesia y 54 hermanos dijeron, yo quiero llevar un mensaje de esperanza en estos tiempos a través de la digitalidad y ganar a otros, plantar nuevas iglesias en la digitalidad. Yo creo que Dios te está desafiando a ti también, mi estimado hermano, a hacer lo mismo, porque el mundo necesita que seamos iglesia. El mundo necesita que hagamos la misión de la iglesia. Y lo último para cerrar, estrategia y renovación. Es decir, si Dios te ha sensibilizado en esta hora, necesitas un acompañamiento para trazar un plan, trazar una estrategia contextual, renovarte y prepararte para la multiplicación que el Señor tiene para ti en estos tiempos. Plan, estrategia contextual, renovación y multiplicación. Pastor, explíquenos todo eso. Te espero el sábado, si así lo deseas, ¿verdad? En la transmisión que vamos a tener para las Asambleas de Dios de Colombia y te puedes conectar desde cualquier lugar del mundo. Vamos a estar poniendo todas las, todos los enlaces para que tú te puedas conectar en las diferentes plataformas, así que no te preocupes. Vamos a abrir un espacio a preguntas y yo quiero cerrar con esto. Ahora más que nunca, el mundo necesita una iglesia que haga su misión y cumpla su función de esperanza. Gracias, amados. Me encantaría orar. Señor, mira cuántas personas nos están viendo. 306 personas conectadas que en muchos casos, como la Iglesia Integral de Restauración que está aquí, representan familias. Que el desafío a ser iglesia se vuelva nuestra máxima expresión en estos días. Que el desafío de ser lo que tú quieres que seamos, Señor, impacte al mundo, transforme vidas y nos permita hacer discípulos en todos los contextos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor Rommel.
Muchísimas gracias, querido pastor José Raulito. Yo me quedo con una frase, no sé si me están escuchando, ¿sí? Completamente. Muchísimas gracias. Yo me quedo con una frase. La iglesia está cerca, la iglesia está aquí. Dios le pague por este tiempo de muchísima edificación. Estamos disfrutando cada mensaje de cada uno de las personas de nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de algunas fanpage de Facebook y estamos conectados. Gloria a Dios por este mensaje. Mi pastor, una de las preguntas que hemos recibido es si podría, por favor, repetir cuáles son esas 5 funciones de una iglesia saludable. Y le aprovecho para invitarles a los hermanos que nos están siguiendo a que por favor escriban sus preguntas en el chat de esta transmisión. Mi pastor. Claro que sí. Las 5 funciones están conectadas directamente con el gran mandamiento y la gran comisión. Gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, y eso se llama adoración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, se llama ministerio o servicio. Y luego el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. El vayan, el ir, es evangelismo. Y en nuestros talleres y en nuestros procesos que desarrollamos, entrenamos en este tiempo y le damos una segunda relectura a ese vayan. Vayan es utilicen los caminos. Y los caminos era la tecnología de la época más avanzada. Usted recordará que se dice que todos los caminos conducen a Roma. Por eso, Roma había unido todo su imperio en torno a los caminos. Y Jesús les dice, utilicen los caminos, utilicen la tecnología de punta para que hagan discípulos, para que vayan ese evangelismo. Ahora podemos hacer evangelismo yendo, ¿verdad? Conectando gente, porque los caminos eran para conectar ciudades. Ahora podemos conectar personas. Eso es evangelismo. Pero también dice, hagan discípulos. Eso es enseñanza. Y también nos dice, bautícenle, ¿verdad? A eso se le llama membresía. En otras palabras, el acróstico PESCA. Proclamar, enseñar, servir, desarrollar la comunión, la sede de comunión y A de adoración. Amén. Muchísimas gracias, pastor. La hermana Vilma Molano nos está escribiendo en el chat las 5 funciones vitales de una iglesia saludable. Otra pregunta muy puntual que nos hacen es ¿dónde podemos conseguir material con respecto a las 5 funciones vitales? Bueno, hay muchos materiales que podemos compartir, pero aquí es donde nosotros decimos, la red de multiplicación tiene mucho para aportarte, el CEPI tiene mucho para aportarte en nuestros procesos y en cada uno de nuestros procesos enseñamos materiales. Pero si quieres algún libro, la iglesia saludable, ¿verdad? De una iglesia saludable es una iglesia con propósito. Rick Warren aborda bastante amplio este tema y lo desarrolla de una manera bien interesante. Mi criterio muy humilde, creo que es uno de los pocos autores que tiene una visión panorámica y bien objetiva de cómo se desarrolla la iglesia saludable a partir de estas 5 funciones. Y hay muchos otros libros que podemos recomendar, pero recomiendo más, conéctate con nuestros procesos. Va a ser más edificante porque no solo vas a encontrar muchísimos materiales, sino que te vamos a acompañar en ese proceso de edificación. Amén, muchísimas gracias. La hermana Gaby Díaz pregunta, ¿cómo podemos trabajar en un lugar donde no hay red en este tiempo de pandemia? Excelente pregunta. Y creo que mencioné un poco. Hermana, en estos tiempos de pandemia hay muchos lugares donde no hay internet, pero el teléfono sigue funcionando normalito. En todos los lugares de la tierra hay un teléfono, ¿verdad? Así que tal vez no haya buena señal, pero puedes enviar un mensaje de audio, puedes enviar un mensaje de texto, puedes hacer una llamada. Es la manera, pastor, eso es imposible. Quiero contar el testimonio de alguien que me sorprendió esta semana. Un hermano de 80 años está haciendo llamadas y hace ayunos
con personas por el teléfono. Y quien me llama es una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo en medio de este ayuno que tuvo por teléfono con el otro. Y yo le decía, pero no se te calentó la oreja. Me dijo, no, el Espíritu Santo me tocó, se llenó mi casa de esa unción poderosa. Todo eso se puede hacer a través de un simple teléfono. Ahora, hay lugares donde no hay COVID, ¿verdad? Y te puedes trasladar, pues todavía decimos puedes hacer el ministerio de a caballo, de a pie. Así que esas son algunas ideas que estamos contemplando. Por eso decía que la estrategia tiene que ser de acuerdo al contexto, al contexto. Amén. Muchísimas gracias. La última pregunta, mi pastor. ¿Qué aspecto puntual es clave para construir comunidad? ¿Qué aspecto puntual es clave para construir comunidad? Bueno, los que manejan marketing digital dirán la clave es generar un consumo de productos diarios, pero nosotros no somos generadores de iglesias consumistas. Nuestra comunidad se genera en torno a las relaciones. En la medida que puedo generar relaciones con uno, con dos, con tres, eso va a generar confianza en la persona y ese que invitó a uno, el voz a voz invita al otro y hemos visto cómo las iglesias crecen, cómo las iglesias se desarrollan, cómo las iglesias hacen un trabajo hermoso a partir de desarrollar comunidad. Ahora, en la medida que vas desarrollando comunidad y el contexto lo permite, hay muchas salas de chat que ya te permiten tener hasta 150 personas conectadas o puedes hacer una transmisión, un streaming, un Facebook Live, un YouTube, donde puedes alcanzar a muchísimas más personas, pero ya se va a conectar tu comunidad porque tú tienes una relación continua con ellas. Entonces, la clave puntual es genera un contacto relacional, intencional con esas personas y esas personas harán que el voz a voz se multiplique y puedes tener una comunidad creciente y saludable. Muchísimas gracias, Pastor José Raúl. La verdad es que los mensajes de saludos, de que estamos en la obra, están sobrepasando las expectativas. Gracias por el webinar, gracias por este tiempo, mi pastor. Y por favor, unas últimas palabras, si es tan gentil. ¿Cómo no? Quiero saludar a nuestros amados hermanos de la Iglesia de las Asambleas de Dios, la Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios. Están aquí con nosotros, hay muchos hermanos, muchas iglesias. Veo aquí la pastora Olga, veo aquí a muchos pastores de varios lugares, a la Iglesia Integral de Restauración. Gracias. Si hay algo que podemos hacer y compartir es porque la iglesia que Dios nos permite pastorear junto con el equipo que nos ha puesto el Señor a nuestro lado, nos permitió readaptarnos y repensarnos a tiempo y compartimos ahora y le doy gracias a Dios por eso, porque podemos compartir de lo que Él nos ha permitido aprender. Son muchos aprendizajes en este tiempo, así que hay que tomarlo con calma y direccionamiento del Espíritu. No es volcarse a hacer transmisiones en streaming generando una curva de estrés, de desgaste, porque no conocemos ni tenemos todas las herramientas. Es un paso a paso. Utiliza los recursos que tienes a mano. Si lo único que tienes es el televisor, tu celular y la cámara de tu celular, comienza con eso. Y Dios poco a poco va haciendo lo demás, ¿verdad? Porque no le estás predicando al mundo entero, le estás predicando a tu comunidad. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco y el Señor nos permitirá desarrollar más esto. También quiero agradecer al doctor Juan Melo, que no solo es el director de la red de multiplicación, sino es el director del CEPI. Y gracias, Paz Juan, por la confianza y el acompañamiento que nos has dado, que ha sido completamente clave en todos estos procesos. Mucho de lo que compartimos hoy es el pensamiento que Dios ha puesto en su corazón y que nos ha permitido un poco entenderlo y comenzar a replicarlo, y la gloria sea para el Señor. Desde el CEPI estamos dispuestos a ayudarles. Hay varias denominaciones que están aquí conectadas, que invitamos de Colombia, que no pertenecen a Asambleas de Dios. Gracias por estar allí también. Gracias a cada país. Gracias a Perú, que están allí conectados, al pastor Jara.
lo vi acá conectado desde temprano. Gracias a mi pastor, gracias a México que están aquí conectados. Creo que ha sido un tiempo muy lindo, ¿verdad? Pero ahora hemos sido desafiados, ahora demos el paso siguiente. Vamos a hacer iglesia en medio de la pandemia utilizando el método más acertado o acercado a nuestro contexto. Gracias, Pastor Rommel. Gloria a Dios, mi pastor. Muchísimas gracias a todo el continente. El pastor Raulito ya mencionó algunos países que nos siguen y estamos conectados, parece absolutamente todos los países de América, del Centroamérica y América del Sur. También hemos visto que hay mensajes desde Estados Unidos que nos han llegado. Un saludo especial y nuestras oraciones con todos ustedes. Sin más por el momento, les invitamos a separar su tiempo el próximo miércoles 17 a las 19 horas, hora de Colombia, de Ecuador, de Perú, 18 horas en Guatemala, en Honduras y 21 horas en Argentina para el cuarto webinar gratuito que va a tener otro líder destacado del continente y estamos ansiosos de escucharlo. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y quedamos despedidos hasta la próxima semana. Que el Señor nos siga bendiciendo. Dios les bendiga, gracias. Les amamos. Bendiciones. Hemos caminado juntos este desafío de cumplir la gran comisión por medio de la plantación de iglesias. Desafío al que se han unido más de 5 socios estratégicos y más de 70 socios ministeriales y denominacionales de toda América Latina con un solo propósito, donde cientos y miles de obreros locales han aceptado el llamado de Cristo para alcanzar sus comunidades y establecer nuevas obras. Queremos celebrar junto a ustedes los más de 20,000 plantadores de iglesias que están impactando ahora mismo sus comunidades. Más de 1 millón de personas evangelizadas una a una por estos obreros de la mies. Más de 400,000 personas que le dijeron sí al Señor Jesucristo como su Salvador y que están siendo discipuladas. Gracias por celebrar junto a nosotros el trabajo de estos obreros y los resultados alcanzados para la gloria de Dios. Aún hay mucho por hacer para cumplir este mandamiento: id y haced discípulos. Y tú puedes ser parte de este mover de Dios, juntos por una visión.